temática acerca de rechazar las bendiciones de nuestro Dios. Rechazando las bendiciones de nuestro Dios. Y para avanzar un poquito más, la Biblia dice que nosotros en Juan 1:12 tenemos una gran bendición, puesto que antes de Juan 1:12 nos dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y la bendición ahí viene enseguida, pero la bendición no es para todos. La bendición no es para todos. Hay personas, hermanos, que no tienen la gran bendición de ser llamados hijos de Dios. Y ese es uno de los propósitos por los cuales la iglesia del Señor está en este mundo. Es por eso que la iglesia bautista Jesús del Camino está en este lugar, para que cumpla con uno de los propósitos que Dios quiere para su iglesia. Y ese propósito es dar a conocer el Evangelio, para que otras personas tengan esa bendición que usted y yo ya tenemos. Porque dice el versículo: mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Cristo, a los que creen en su nombre. Y luego dice: le dio autoridad, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay mayor bendición que ser llamado hijo de Dios, hermanos. Yo creo que esa es la mayor bendición. Y esa bendición que usted tiene, que yo ya tengo, tenemos que compartirla. Porque de gracia recibiste, dad de gracias. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Sin embargo, hay veces que los afanes de este mundo nos están desviando nuestra atención de lo que es más relevante, de lo que es más importante. Y sin temor a equivocarme, quiero decirle que lo más importante en este mundo es servir a Dios, honrar a Dios, glorificarle a Él. Y por eso esta bendición tiene que ser compartida. La bendición de que otras personas también conozcan a Cristo como su Salvador personal. A pesar de que el pecado, hermanos, de una manera muy fuerte crece a cada día en el corazón del ser humano, y por ese mismo pecado hay un rechazo hacia el amor de Dios. Muchas personas pueden buscar tantas cosas en la vida, pero si hablamos de Dios, pocas personas hacen una pausa y dicen: quiero ver lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y estamos rodeados en nuestro país de tantas tradiciones, tantas cosas, que, hermanos, olvidamos que la bendición más grande que una persona puede tener es que acepte a Cristo como su Salvador personal. Pero por un lado, por otro lado, ¿qué estamos nosotros haciendo? Si por un lado ellos menosprecian el amor de Dios, nosotros también, por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Para poder compartir, para poder dar a conocer este mensaje de salvación. Ahí en Juan, aprovechando, hermanos, ahí la porción de Juan 1:12, vemos el plan de Dios, que es un plan que va a continuar y que sigue en pie hasta que Cristo venga por su iglesia o nos lleve, pero principalmente hasta que Cristo venga por su iglesia. Dice el capítulo 1 del mismo Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Señor Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego ya más adelante nos describe acerca de este varón llamado Juan, apodado el Bautista. Y dice el versículo 8, hermanos: no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Y por qué causa no le recibieron, hermanos? Por la causa del pecado agolpado en sus corazones, por la causa de pensar en vivir una vida con un total desenfreno sin tomar en cuenta a Dios.
Y así está el hombre, hermanos. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra, cuando Dios la creó, estaba bien en sus inicios, pero después del verso 1 al verso 2 hay un tiempo indefinido, y en ese tiempo indefinido hubo un desastre, hubo una situación tremenda en el globo terráqueo, ¿sí? Y muy posiblemente fue cuando Satanás fue arrojado. Y dice que la tierra estaba en esas características: desordenada, vacía y además en tinieblas. Y una persona sin Cristo, llámese como se llame, sin Cristo, tiene estas características: una vida desordenada, una vida vacía y además una vida en tinieblas. Pero claro, la objeción es esta: no, yo estoy bien, yo no necesito. Pero la Biblia dice acerca de las personas necias, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así es de que, hermanos y hermanas, esta bendición tenemos que compartirla. Aquella, dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego más adelante nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, somos ricamente bendecidos porque Cristo vive en nuestro corazón. Creo que ahí es el parteaguas, principalmente, de tener una vida de obediencia, una vida que glorifique a Dios. ¿Recuerdan, hermanos, el pasaje que acabamos de repasar un par de veces? Santiago 4. Vamos a ir, por favor, si son tan amables. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta nada más. Pero es una pregunta que nos reta también y que nos hace vernos a nosotros cómo estamos parados dentro del camino de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Igual pregunta. Lean el versículo 2, hermanos. Pedís y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, esta pregunta nos lleva a un pensamiento: que las cosas de Dios no son negociables en ningún aspecto, que las cosas de Dios son muy sagradas, las cosas de Dios son algo especial. Yo no sé cuántos puedan estar de acuerdo conmigo, pero saben, no tienen que estar de acuerdo con un servidor, tendríamos que estar de acuerdo con Él, porque es su palabra, y si Él lo dice, es porque así es. La Biblia dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Absolutamente nada. Pero ese pasaje usted lo conoce, ¿verdad que sí? Porque antes de mencionar eso, ¿qué dice atrásito? Gracias, hermano. No os unáis en yugo desigual. Y ahí viene el contexto para que nosotros podamos considerar lo que Dios nos está diciendo. ¿Y por qué no, hermanos? El reconocer que cuando Dios nos da un nuevo día es una nueva oportunidad para corregir nuestras actitudes y nuestras deficiencias. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: ¿pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y llegamos al versículo que compartimos hace rato. ¿Cuál es? Someteos. Hermanos, esta es la clave para que nosotros podamos avanzar en el camino del Señor. Una dependencia absoluta en Él. Someteos pues a Dios. Y luego, hermanos, cuando estamos sujetos, someteos, dice la Escritura, unos a otros en el temor del Señor. Sujetos, como cuando los varones, ¿verdad?, tocamos aquella porción y cuando le decimos a la esposa que debe estar sujeta. ¿Sí? La mujer debe estar sujeta a su marido, la esposa debe estar sujeta, el esposo debe estar sujeto, los hijos deben de estar en sujeción, y todo va en un orden que ya Dios ha establecido. Pero si no hay una sujeción a Dios, varón, no le pidas entonces a tu esposa que se someta o que se sujete a ti, puesto que si tú y yo no estamos dispuestos a someternos, a sujetarnos a Dios, no puedes dar o no podemos dar lo que no tenemos. No se puede. Es como tirar golpes al aire y solamente te vas a agobiar. Tendríamos que hacer un autoanálisis para decir y determinar, Señor, a mí me falta dependencia en ti. Someteos pues a Dios. Pero lamentablemente nos quedamos ahí con esa parte. Sí, me voy a someter a Dios. Estamos ignorando que más adelante tenemos una guerra espiritual. Que esa guerra espiritual, hermanos, ya hemos sido declarados más que vencedores. En esa guerra espiritual ya hemos sido declarados más que vencedores por la sangre de Cristo. La Biblia lo dice. ¿Sí lo crees, hermano? Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Sin embargo, ¿por qué entonces estamos teniendo muchos problemas en este aspecto de someternos pues a Dios? E ignoramos que hay una lucha las 24 horas del día en la cual no podemos nosotros hacer absolutamente nada si no dependemos de Él, si no nos acercamos a Él. Recuerden, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, porque separados de mí nada podéis hacer. Estamos tirando golpes al aire. Por eso la Escritura dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, nosotros mismos a veces decidimos rechazar las bendiciones de nuestro Dios, una y otra vez. El significado de bendición, hermanos, es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona. Por ejemplo, cuando llegamos a este lugar, hermanos, quiero pensar que nos da mucho gusto vernos los unos a los otros. Quiero pensar que es un placer llegar a este oasis, a este edificio y saber que tenemos una familia espiritual en donde podemos bendecir a otros, donde podemos estrechar nuestras manos en señal de compañerismo y mirarnos a los ojos y decirte, hermana, hermano, Dios te bendiga. ¿Será cierto esto, hermanos? Debería de serlo, porque la Biblia nos exhorta al buen compañerismo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como cuando los primeros cristianos se reunían, compartían todas las cosas con sencillez de corazón. Y por supuesto había una exhortación directa por medio de la palabra de Dios. Siempre debe de haber una exhortación directa de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a purificar nuestros corazones al final del día, hermanos. De tal forma que no tenemos que rehusar dar todo el consejo de Dios, a veces aunque no nos guste, a veces aunque ese consejo me rete y me diga, corrígete en esta área. Porque es la palabra de Dios, hermanos. Si no, ¿de qué forma nos va a limpiar la palabra de Dios a cada uno de nosotros? Esta expresión
Dios te bendiga es muy importante. Según la Real Academia de la Lengua Española, bendición también es la acción y el efecto de bendecir. La palabra bendición también viene del latín benedictio o benedictionis, y sus componentes léxicos son bene, que quiere decir bien, y dicere, que quiere decir decir. Es lo que quiere decir la palabra. Ahora, si vemos en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26, dice la palabra de Dios: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición. Yo le pregunto a usted, ¿qué queremos de Dios? La bendición, hermano, ¿la quieres? Digo, porque es una decisión personal. Tú decides si la quieres o la rechazas. Es como cuando una persona está enfermo, y ya no encuentra qué hacer y tiene que consultar al doctor. ¿Sí te ha pasado ese momento en donde a veces queremos ser autosuficientes y decimos, no, con un paracetamol se me quita, o con un X medicamento? Pero cuando hay una cuerda sensible en donde dices, ah, caray, esto ya no es normal, esto ya está raro, y decides ir al médico, ¿verdad? Y cuando el médico entonces te empieza a girar las instrucciones, ¿a poco tú y yo le decimos, no me des esto? O mejor dame esto. Entonces, ¿qué caso tiene asistir al médico si no vamos a seguir las instrucciones que Él nos está dando? Es lo mismo en la palabra de Dios. Hay veces que nuestra alma, nuestro espíritu está afligido, y Dios nos dice qué hacer. Nos da, vamos a decirlo así, nos da ese medicamento, nos da ese bálsamo, pero ¿sabes? Decimos, nada, con otros recursos, con otras opciones me puedo recuperar. Y la verdad es que no es así, hermanos. ¿Quieres la bendición? Dice, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, esto es para si queremos la bendición de Dios. Pero por otro lado, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, ¿y qué dice, hermanos? Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Lo más lamentable que le puede pasar a un hijo o a una hija de Dios es que paulatinamente se vaya alejando de las cosas de Dios. ¿Y saben que esto es poco a poco, hermanos? No es de la noche a la mañana, Empieza por descuido. Sí, porque empieza por ignorar este libro que es nuestra regla de fe y práctica, que es la palabra de Dios. Empieza por aquí. Por aquí empezamos, hermanos. Esa fisura espiritual empieza en el momento de que usted y yo abandonamos el pensamiento de Dios. No es leer, hermanos, por leer. No es reportar capítulos por reportarlos. Es decir, ¿qué quieres decirme hoy en este día? Y cuando tú y yo, hermano, empezamos a olvidar el pensamiento de Dios, ahí empiezan los problemas. Porque este es el alimento espiritual que necesitamos nosotros para seguir adelante. Pero seamos francos, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos al pensamiento de Dios? De veras que entre tú y yo nos podemos engañar y decir, no, si yo invierto, yo esto, pero ya en realidad, ¿cuánto tiempo invertimos? Hermanos, si yo no me alimento físicamente, créeme, me voy a empezar a temblar, y me va a empezar a doler la cabeza, y voy a estar muy necio, y va a haber muchas características, ¿sí? Por el simple hecho de no alimentarse físicamente. Ahora bien, si nosotros somos hijos de Dios, necesitamos el alimento de parte de Dios, y ese alimento es este maná, es su palabra, y la necesitamos para poder estar firmes, para que podamos ver bien las cosas que muchas veces no lo estamos haciendo. Y ahí está la bendición de Jehová, que es la que enriquece. Pero si no, sencillamente, hermanos, empiezan las fisuras, dejamos de leer la palabra de Dios, de meditar en ella, y después, ¿qué sigue, hermanos?
qué bonito es respirar el oxígeno, ¿verdad? Cuando vas a un lugar a campo abierto, tipo Wally, llegas y en comparación de la ciudad, pues es muy diferente allá. Usted puede respirar a gusto, puede inhalar y puede exhalar a gusto, sin ningún problema. Hermanos, la oración. Dejemos a un lado la oración y empieza poco a poco a haber más problemas. Y cuando dejamos dos cosas tan fundamentales, la palabra, la oración, viene otra muy importante también. ¿Cuál es? Empezamos a decir así, hermanos. Empezamos a esporádicamente ver las transmisiones, que francamente hay veces que no se conectan muchos, ¿sí? Pero vamos a seguir adelante. Considero que es una buena herramienta, pero nunca se va a comparar al hecho de estar aquí en este lugar, definitivamente, hermanos. Pero empezamos a decir adiós, hermanos, y después de eso, hermanos, empiezan las calamidades, poco a poco. El esposo a pelear con la esposa, y luego vienen los factores económicos. Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es, gracias hermano, gracias. No dice que el dinero, ¿verdad, hermanos? Ahora estamos hablando también de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traer todos los diezmos a la alfolía, llega alimento suficiente. Y más adelante dice que Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero recuerden que la clave no está en lo material, sino en lo espiritual, y lo demás va a entrar por añadidura. Yo lo creo porque así lo dice la palabra de Dios. Yo no estoy convencido cuando decimos la ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da dos. No, hermanos, es un acto de obediencia. Él lo pide y punto, se acabó. Si Él dice traer, ¿qué tengo que hacer? Traer. Pero no es una inversión. Las inversiones que podemos hacer en el cielo es cuando tú le hablas a alguien de Cristo. Y esos son los tesoros que debemos de hacer allá, en los cielos. Las cosas de carácter espiritual. El que tú puedas honrar a tu rey sirviéndole en medio de una iglesia local. Porque cuántas cosas no puedes hacer para servir y honrar a tu rey. Muchas. Darle tu propia vida a Él. Consagrarte a Él. Entonces, y lo demás va a ser añadido. Pero hay veces que pensamos que no es así. Una vez escuché a unos líderes, pastores de otro lugar. A propósito, no eran bautistas. Y en mi trabajo pues era de mantenimiento. Y llegué ahí a mi trabajo y estaban ellos platicando amenamente. Y decían, entre otras cosas, que era una vergüenza que los pastores trajesen las mismas ropitas siempre. Y ellos decían, es que un pastor debe tener un calzado de cierta marca. Y estaban despotricando de esa forma. Dije, ¿qué les pasa a estos cuates? Y volteaba a ver mis zapatos. Dije, pues están buenos, todavía aguantan. Y ellos, según el concepto, es que tú tienes que tener lo mejor de lo mejor. Y yo me quedo pensando, cuando el Señor envió a sus discípulos, ¿cuántas mudas tenían? La que traían y otra más. ¿Qué tipo de calzado usaban? No había marca Nike ni nada de eso. Sandalias. Cuando el Señor iba con Pedro y le decían, tu maestro no paga los tributos, ¿qué le dijo a Pedro? Ay, Pedro, no tenemos nada, mira, ¿cómo le vamos a hacer? Hermanos, Él es el rey, dueño del oro y de la plata. ¿Qué le dijo a Pedro? Ve a pescar. Lo que encuentres, el primer pez, lo abres y van a ver que eran 2 estateros. Y paga lo tuyo y paga lo mío. Punto. Se acabó, Pedro. Le mostraban también en una ocasión una moneda al Señor. ¿Y de quién es la inscripción? De César. Y luego, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, hermano. ¿Te das cuenta?
que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Quiero aclarar, hermanos, quiero aclarar. Dios no está en contra de que podamos tener algunos recursos. ¿Queda claro, hermanos? Dios no está en contra de que los jóvenes y las señoritas se preparen y puedan estudiar una carrera y ser profesionales. Dios no está en contra. Lo secular con lo espiritual no está peleado. Así es de que digo y sostengo que el común denominador no puede ser para los nuestros jóvenes decirles: deja tus estudios, deja tu trabajo y sirve a Dios. Para mí eso es un error, definitivamente. Claro, Dios llama a servirle y llama de una manera específica y poco a poco, pero que tengamos mucho cuidado de establecer dogmas y no pensamientos bíblicos. Porque le decía a una señorita: imagínate cuántas veces yo tengo la oportunidad de hablarle del evangelio a un doctor. Hermano, si ni siquiera conozco a mi médico familiar de la clínica, ¿cuál es la 20? Porque ni me paro para nada. Y la vez que me paré en una clínica, que fue la clínica, que no voy a decir el nombre, me dijeron, sí, me alusó ahí a mi niño que estaba ardiendo en temperatura, no le dio absolutamente nada, vete al otro día para que te consulte tu médico general. Y fui y duré todo el turno, y nunca me pasaron todo el turno, de veras, créanme lo que les estoy diciendo, todo el turno, y no pude. Y vaya que nos cobran el seguro, hermanos, vaya que sí, digo, porque no es gratis, y mejor lo llevamos a otro doctor, los más comunes a veces, ¿sí? Ay, todavía se enojan, no lo lleven ahí porque el medicamento está rebajado. Pues, ¿qué quieres que haga? Hermanos, entonces a veces se expresan algunas personas así: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posea. No, hermanos, no es así. Dios no está en contra de que tengamos algunos recursos, y si la palabra bendecir es bien decir, es decir bien de alguien, es porque yo lo creo. Yo lo creo. Vean ahí Job capítulo 1. Vean, hermanos, cómo se expresa Dios, cómo habla bien de él. ¿Ya están ahí? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿quién lo dice? Dios. ¿Cómo era? Maduro, perfecto. Era perfecto, hermanos, porque la palabra perfecto tiene que ver con la madurez, no tiene que ver con algunos que nunca te vas a equivocar, que nunca se te va a caer algo de la mano, que nunca vas a echar una mala medida en algún trabajo. Está hablando de la madurez, hermanos, de la madurez que tenemos nosotros también en las cosas de Dios. Un varón perfecto, recto, y algo, hermanos, importantísimo, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Y apartado del mal. Estas mismas características son las que resuenan, hermanos, en el capítulo 28. Si no estoy equivocado en el pasaje 28, y si le puedes dar lectura para que participemos, mucho mejor. ¿Qué dice? Dios podía hablar muy bien de este hombre llamado Job, porque era un hombre que no se conducía en las apariencias, sino que era un hombre que podía ser el mismo aquí y en todas partes. Era un hombre con integridad. Era un hombre que además, hermanos, temía a Dios, y al temer a Dios actuaba en el sentido de que si esto no le honra y no le agrada a Dios, simplemente no lo voy a hacer. Hermano Oscar nos compartía el miércoles esas maneras en las que podemos nosotros decir: bueno, Señor, ¿qué decisión voy a tomar? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y eso en verdad ayuda, hermanos. Eso en verdad ayuda.
para que podamos tomar nuestras propias decisiones en torno a lo que Dios pide. Porque con quien debemos quedar bien, hermanos, es con Dios, no con las personas. Es lo que nos dice la Escritura. Y aunque ciertamente hay veces, hermanos, que nos agolpan los problemas, nos agolpan muchas cosas, pues tenemos ahí que descansar en Él, en nuestro Dios, el que nos sostiene con su mano poderosa. Porque si no es Él, ¿quién, hermanos? Él es la fuente de poder. Y dice la Biblia que así consideraba Dios a Job. Más adelante, vean ustedes ahí, hermanos, lo que les estoy mencionando, que tal vez ustedes ya lo saben de la palabra de Dios. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Recuerden que la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor ¿a quién? Devorar. No cambia el sentido de la lucha, no cambia el sentido del ataque, no cambia de ninguna forma. De andar rodeando la tierra, andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, vean ustedes la pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Lea lo que sigue, por favor. Qué terrible, hermanos, cómo Dios está hablando muy, pero muy mal de Job. Está hablando muy mal. ¿Sí, hermanos? No, hermanos. Está hablando bien. Bendecir. Sí. En esta definición está hablando muy bien de Él. Cuando tú le digas a alguien, Dios te bendiga, o cuando quieres bendecir a alguien, ¿cómo hablas de ese alguien? ¿Cómo te expresas de tu hermana, de tu hermano? Sin perder Job, vayamos una vez más a Santiago. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 4. Versículo 11, si son tan amables, hermanos, lo podemos leer. ¿Qué dice? Vean cómo el pensamiento de Dios es en una sola línea y diciéndonos qué cosas son las más importantes en la vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. El Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Te fijas cuál es la bendición de Dios? Bendíganos, bendíceme Dios. Dios va a hablar bien de nosotros, hermanos, cuando caminemos en integridad junto con Él, como Enoc. ¿Sí? Como Enoc. ¿Sí? Que fue traspuesto. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Por eso no debemos nosotros juzgarnos de ninguna forma, porque siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar. ¿Sí? Y por principio de cuentas, hermanos, la familia es la familia, ¿verdad? Y hay veces que vamos a estar siempre a favor de ¿quién? De la familia. A veces dicen, no, no es cierto. Sí, hermanos, la familia tiene mucho peso, pero es ahí donde tenemos que mantenernos firmes y ver qué es lo que quiere Dios. Ahora bien, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais de decir. Amén por esto.
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En la colonia hay una persona que conozco, es una buena persona, es un señor amable, y él trabajó mucho y tiene recursos, trabajó mucho, y tiene buenos recursos, ¿verdad? Se ve luego. Y uno de sus problemas muy fuertes que él tenía es el cigarro. Constantemente, apenas apagaba uno y prendía el otro, y así, y no es un señor de mucha edad, vamos a decir una edad regular, pero hace un mes vino un problema de salud a su vida y le dio una embolia. Y muy amable, cada que me miraba me saludaba: Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Y la verdad tiene una camioneta muy bonita, pasa con su camioneta muy bonita. Pero hace un mes le dio una embolia y yo no lo había visto. Sus hijos lo han estado cuidando, pero me tocó verlo ahora que meto la camioneta, la pongo bajo un árbol, y dije yo: no puede ser, pues el Señor anda en una silla de ruedas eléctrica, y el panorama es muy diferente. Por supuesto que le hablé de Cristo, por supuesto que le compartí el Evangelio, pero él decía: no, Manuel, yo soy, ya sabes de qué religión, y prefiero quedarme ahí. Pero lo vi en esa situación, dije: Dios nos dé una oportunidad de acercarnos a Él otra vez, y que vea que la bendición de Dios es mucho mejor. La bendición de Jehová es la que enriquece. Hermanos, dice el libro de Job: ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Es un varón perfecto, recto, temeroso y apartado. De ahí en adelante no tengo que decirles más acerca de esta historia, porque a propósito, ¿cuántas propiedades no tenía Job? Era un hombre acaudalado, era uno de los principales en esos lugares. Era un hombre que tenía muchos recursos, porque los tenía, hermanos. Los tenía Job. ¿Sí? Y todo eso lo llegó a perder por la prueba que Dios envió, sin duda, a la vida de este hombre, que hasta el último momento retuvo su integridad y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Tal vez si tú y yo estuviéramos en el lugar de Job, que no estamos ni de chiste, pero creo que no aguantaríamos nada. Así, mira, con tantito ya estaríamos renegando de las cosas de Dios, ya estaríamos ahí peleando unos con otros, ya estaríamos ahí todos llenos y deprimidos, hasta más no decir. Pero por algo se escribió el libro de Job, hermanos, para darnos a entender que el Dios de Job es nuestro Dios, y Él no cambia, y las fuerzas que le pudo dar a Job es las mismas que me puede dar a mí, siempre y cuando yo dependa de Él y esté dispuesto a someterme a su voluntad. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Vean ustedes el último capítulo: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Vaya, amigos. Y aumentó, ¿qué cosa? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido. Y la pregunta es: ¿dónde estaban antes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban cuando vinieron los problemas de Job? Y es ahí donde yo le digo a José Enrique: ten cuidado, hijo, porque los amigos se cuentan con las manos. Puedes tener muchas compañeras y muchos compañeros en la escuela, y no dudo que posiblemente puedas tener amigos, no lo dudo, pero ten cuidado, porque para empezar, un amigo o una amiga no va a ser algo que te dañe a ti. Y en estos tiempos peligrosos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. De veras, yo no entiendo cómo hay tanta ligereza por parte de algunos padres, que me toca ver ahí en la plaza cómo sueltan a sus pequeñitas de la edad de Ami. Ahí las dejan. Y a pesar de que les están diciendo: andan camionetas pasando, están levantando, a pesar de esas advertencias, ahí están, y a altas horas de la noche. Sentido común también.
Vinieron todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Ven? Tal vez pensaron que Job necesitaba. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo muchas cosas, hermanos. Pero miren el 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y les puso el nombre. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y lean el 16 y el 17, si son tan amables. Después de esto, vivió Job 140 años, y vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios cumple lo que promete, hermanos. Siempre, aunque tú no lo creas a veces. Los hijos son una bendición, porque son herencia de Jehová. Y cuando, hermanos, nos podemos nosotros sentir contentos y gozosos, si no es que cuando veamos a las generaciones de nuestros hijos que sigan en el camino de Dios, y que no se apartan, y que ahí están firmes, y que al final, hermanos, el trabajo que pudimos hacer en el Señor nunca fue en vano. Eso es lo que nos debe de favorecer, nos debe de motivar a nosotros para seguir adelante en las cosas de Dios. Y por eso dice Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo. Así como en Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo 40 días y 40 noches y tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No se detuvo para tentar al Rey de Reyes. Dime, ¿se va a detener para tentarte a ti? Y más si te has soltado de este libro, y más si te has soltado de la oración, y más si te has soltado de buscar compañerismo con Dios. Porque cuando yo vengo a la iglesia, ¿sabes quién está aquí? Él está aquí. Entonces el enemigo no se va a detener, y va a haber esas partes enclenques en tu vida y en mi vida, para entonces dar ese zarpazo y hacer estragos en tu vida. Créele a Dios, créele a Dios. Hay veces que nosotros pensamos ser autosuficientes sin Dios, y es una mentira de parte de Satanás. Basta que Satanás empiece a trabajar, basta que Dios emplee su voluntad permisiva y dice: ok, ¿no quieres esto? Entonces viene esto. ¿No quieres mi bendición? Entonces, ¿quieres esto? Escoge. ¿Qué es lo que quieres? Hermano, sin temor a equivocarme, te digo con todo mi corazón: cuando alguien deja de leer la Biblia, de meditar, de orar, de alejarse de la iglesia, hagas lo que hagas, no vas a tener paz en tu corazón. Y al final te vas a preguntar esto: ¿por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué constantemente estoy en peleas? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Porque te olvidas de lo que Dios dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. ¿Te olvidas o me olvido de aquellas porciones que nos ayudan a seguir adelante, y que ahí es donde tenemos que tomar de ellas? La blanda respuesta quita la ira, complételo. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Ninguna palabra corrompida salga de vosotros, sino la que sea buena, necesaria para la mutua edificación. No paguéis a nadie mal por mal. Y así podemos continuar pensando o recordando lo que Dios nos dice para ponerlo ahí a la práctica. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué más? Ni dé lugar al diablo. Pero antes de eso nos dice, ¿te acuerdas? Antes de eso, gracias, hermano. Enójate, airaos, sí, enójate, pero no pequéis, ¿sí? No te desquites con el más débil. No te descargues todo tu coraje, toda tu frustración que te sucedió ahí en el trabajo, con tu esposa, con tus hijos.
no hagas rabietas. Pero todo esto, hermanos, todo es un círculo vicioso que se va formando por estos tres elementos: no meditar, no orar, no congregarse. Y si quieres probar a Dios en esto, como Malaquías, pero a la inversa, pruébalo, porque no te estoy mintiendo. Familias que lo han probado, familias que están sufriendo más. En el camino de Dios hay muchas pruebas, hay luchas, hay ataques, hay de todo. Pero ¿sabes la diferencia? ¿Quién está con nosotros? La diferencia es que dice: yo peleo por ti. La diferencia es que dice: tú solo descansa en mí. Se dice que el buey es el mejor animal para arar, para abrir la tierra. Dicen que es muy sagrado este animal. Y en la Biblia hay comparaciones acerca del pastorado. No pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno. Y no lo digo porque por gracia nos permite Dios estar al frente, pero así dice la Biblia, ¿sí o no, hermanos? Así dice. Bendito Dios suple nuestras necesidades y lo seguirá haciendo porque yo le creo a Él. Pero ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Jesucristo. Y se dice en el campo que cuando van a arar la tierra, que está toda así aplanada, dura y muchas cosas en esa tierra, uncir se llama, uncir a los animales, y les ponen el yugo a esos dos bueyes, pero tienen a un buey que tiene mucha fuerza y es el más experimentado, y el otro no tiene tanta fuerza, y en complexión no está tan fuerte como él, pero le ponen un yugo a ambos después de uncirlos y después de poner el arado, y empiezan a avanzar, empiezan poco a poco a barbechar la tierra, empiezan avanzando, pero ¿saben lo que dicen los que saben de campo? Que el buey más experimentado es el que lleva toda la carga, y que ese yugo que abraza al otro, que no tiene tanta experiencia, es solamente para que él también se vaya recargando en él, vaya aprendiendo, recargadito en él. Pero el que lleva toda la carga es el que está más fuerte y más experimentado. Sabes que tú y yo lo que tenemos que hacer es recargarnos en el Señor solamente, porque en tus fuerzas y en las mías no podemos avanzar. Y es por eso que rechazamos una y otra vez las bendiciones de Dios. Y en lugar de que prevalezca la armonía, el amor, la paz, la buena visión sobre las cosas que son más importantes que lo material, estamos perdiendo esa visión. Y te pongo el dedo en la llaga si tú quieres. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu esposa, a tu esposo, y le dijiste que le amas? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a esos hijos que no son tuyos, que Dios te los ha prestado? ¿Cuántas veces te has puesto a platicar con ellos y abrir tu corazón y le explicas por lo que te pasa también? ¿Cuántas veces has buscado comunión con ellos, pero Dios estando en medio de ustedes? ¿Te das cuenta? La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué quieres? ¿Bendición o maldición? Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos fuerzas. Te pedimos sabiduría, Señor. Nosotros, Padre, sin ti no podemos avanzar. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de todos nosotros en estos momentos, así como estamos, hermanos, meditando en lo que Dios dice, hermanos, no en lo que yo digo. ¿Por qué no respirar tranquilamente y saber que hoy es un nuevo día y que las cosas viejas pasaron y que nuestro Dios juez justo
está con los brazos abiertos para bendecirnos hoy y darnos las fuerzas para dejar a un lado aquellas cosas y darnos el poder para seguir adelante. Pero es una decisión personal. Dice la palabra de Dios: humillaos ante el Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es como cuando reconocemos: Señor, sí me he equivocado, pero hoy quiero hacer la diferencia con tu ayuda. Quiero someterme, sujetarme a ti y mantener esa resistencia, porque solamente es contigo que puedo avanzar. Habrá alguien de esta mañana que diga: hermano, quiero unirme en oración, yo no puedo solo. Amén, 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 amén. Dígaselo al Señor. Habrá alguien más: hermano, sí, amén, yo he batallado mucho, amén, ya me rindo, como aquel himno que dice: yo me rindo a ti, Señor, porque yo no puedo sin ti. Tú eres la vid y yo soy el pámpano, y separado de ti nada puedo hacer, Señor. Alguien más, hermanos, para unirnos en oración, porque yo también pido exactamente lo mismo. Señor, ayúdame y ten misericordia de mí. Amén, amén. Solo ayúdanos, Padre. Tú nos conoces, tú nos formaste a cada uno de nosotros, y gracias porque un día llegó la salvación de nuestra alma a través de ese momento precioso en que nos arrepentimos, nos rendimos ante ti, Señor, y te dijimos: perdóname y entra en mi corazón. Desde ese momento, Señor, somos tus hijos. Desde ese momento tenemos vida, y vida en abundancia. Pero, Señor, a veces nos hemos soltado de ti. Ayúdanos, Padre, que nuestro caminar de aquí en adelante te glorifique a ti. Y así como Job, Padre, que podías hablar de él de esa forma: no hay un hombre como él. ¿Qué puedas decir de mí, Señor? De mis hermanos. Que puedas, Señor, en cierta forma bendecirnos como lo hiciste con Job, Padre. No con lo material, sino con lo espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.